Dios les bendiga mucho, amados hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos a esta nueva reunión en línea. Qué lindo es reencontrarnos. Dios les bendiga a muchos. Estuve viendo todos los mensajes, aquellos hermanos que se están conectando. Dios les bendiga, los sostenga en estos tiempos y nos mantenga unidos. Gloria a Dios. Allí está la clave. En la unidad está la fuerza. En la unidad está la bendición. Muy bienvenidos, hermanos amados. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado el Señor, por esta oportunidad que nos da de alabarle, esta oportunidad que nos da de adorarle, por esta oportunidad que nos da de poder estar juntos, esta mañana presencialmente, allí en la ciudad de Batán con algunos hermanos, hoy en esta tarde aquí, en esta reunión en línea. Gracias a Dios le damos por estos medios que Él nos provee para poder hacerlo, ¿verdad? Y realmente es una bendición muy, pero muy grande y un gran honor para nosotros poder compartir con ustedes un tiempo tan especial como este. Yo creo que en este día, hermano mío, hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje de parte del Espíritu Santo que debe ser recibido y que es muy claro, ¿no? Un mensaje que ya desde horas tempranas el Señor puso en mi corazón y con toda humildad y todo mi corazón yo le transmití a los hermanos en nuestra reunión presencial de Batán el domingo por la mañana, este momento. Y quisiera trasladarle a ustedes, aquellos que no pudieron estar en esta mañana con nosotros, este mismo mensaje, gloria a Dios. Ampliado un poquito más, por supuesto, pero fundamentalmente la idea que encierra este mensaje que el Señor nos ha trasladado. Esta mañana, hermanos míos, algunos de ustedes estuvieron con nosotros, ustedes recordarán que nos hemos detenido en el libro de Génesis. Yo los invito a que juntos podamos ir nuevamente al primer libro de la Biblia. Mire, en el primer libro de la Biblia, justamente en el capítulo, hoy nos detuvimos en el capítulo 15, nos detuvimos en el capítulo 16, pero estamos hablando de Abraham y todo lo que justamente rodeaba a Abraham en aquellos momentos. Pero vamos a comenzar por el principio, donde el Señor lo llama a Abraham y veamos algunos eventos que se fueron trasladando en la vida de Abraham. Mire, el capítulo 12 del libro de Génesis es donde el Señor lo llama a Abraham. Y todos creo que tenemos conocimiento de este capítulo, vemos, ¿no?, la bendición de Abraham, de haberle creído al Señor, de haberse movido a fe. Hemos destacado esto en muchas oportunidades, cómo él escuchó la voz del Señor y se puso en marcha. Bien, como lo dice su palabra, sin saber dónde iba, pero teniendo confianza en que aquel que lo llamó le iba a preparar el camino. Entonces comienza ese camino, gloria a Dios, y si seguimos recorriendo las Escrituras, vemos que allí hay una circunstancia que vivió, un momento especial que vivió Abraham juntamente con Lot. Yo quisiera destacar esto. El Señor lo llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y vete de tu parentela. Entonces dice que Abraham se puso en marcha conforme a lo que el Señor le trasladó a su corazón y le mandó. Pero dice que Lot fue con él. Entonces vemos como aquí a las claras sabemos que no tenemos nada que decir de Abraham, por supuesto que no. Sabemos que el Señor lo menciona en la palabra del Señor como el padre de la fe. Es un héroe de la fe, lo vemos en Hebreos 11. Pero es importante que también destaquemos, ¿no?, podríamos llamar algunas debilidades en Abraham, porque de la misma manera, si para nosotros el ejemplo de Abraham es un ejemplo a seguir, el Señor dejó plasmado en las Escrituras, ¿no?, el ejemplo de Abraham, es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y teniendo en cuenta el ejemplo de Abraham, nosotros vemos que él era un hombre que también tenía sus debilidades, como la tenemos vos y yo, como nos ocurre también a nosotros. Pero a veces pensamos muchas veces que decimos: no, Abraham era Abraham, Elías era Elías, Jesús era Jesús. Y sí, realmente no le vamos a quitar mérito a esos tremendos personajes. Hablar de nuestro Salvador, eso, por favor, nosotros no creo que jamás vamos a estar a la altura ni de atar las sandalias. Pero es importante que comprendamos que el Señor no hace excepción de personas. Y todos esos ejemplos que tenemos en la Biblia, hasta el ejemplo sublime de nuestro amado Señor Jesucristo, nos sirve a nosotros para poder orientarnos en este camino que estamos recorriendo. Entonces, viendo a Abraham, al padre de la fe, nada más ni nada menos, nosotros vemos también que era un hombre que tenía sus
algunas debilidades, ¿no?, sus falencias, ¿verdad? Y qué tremendo esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos duros con nosotros mismos, cuando a veces fallamos, cuando a veces no tenemos una fe al 100%, cuando a veces erramos al blanco. Y no estoy hablando de pecados que retrasan toda la obra de Dios en nuestra vida, no, pero hay ciertas cosas que nos cuesta, o sea, en definitiva, para resumir, nos cuesta obedecer. Entonces, nos cuesta obedecer la voz del Señor. Fíjese que Abraham, el padre de la fe, tampoco obedeció en un 100%. Porque Lot tenía que haber quedado en su casa. Sin embargo, dice que fue con él. Bueno, el hecho es que atravesó una circunstancia con Lot ahí hasta el momento en que Abraham y Lot se separan. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, dice que en el camino que ya estaba recorriendo Abraham luego de su llamado, tiene un encuentro con Melquisedec. Esto lo vemos en el capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Gloria a Dios. Y allí, Melquisedec, ¿no?, figura de nuestro amado Señor Jesucristo, bendice ¿a quién? A Abraham. Gloria a Dios. Y fíjense, hermano querido, porque es interesante, porque en el momento en que él recibe la bendición de Melquisedec, también hace su aparición el rey de Sodoma. Hoy lo mencionaba Vito en la reunión presencial que tuvimos, ¿verdad? En un momento en donde él elevó una oración, mencionó justamente el hecho de que hace su aparición en la vida de Abraham el rey de Sodoma. Y esto nos muestra que en nuestro caminar, porque si tomamos este ejemplo para nuestras vidas, en nuestro caminar, la bendición de Dios va a estar, la bendición de Dios va a estar, pero también va a ser su intervención de tanto en tanto el rey de Sodoma. Cuando hablamos del rey de Sodoma estamos hablando del enemigo de nuestra alma, usted ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tremendo. Si nos remontamos a los días de Noé, después del diluvio, dice que, fíjense, de allí de ese diluvio, cuando las aguas empezaron a bajar, dice que Noé soltó una paloma, conoce la historia, ¿verdad? Aquella paloma que vino con la ramita de olivo, mostrándole que las aguas habían bajado, una bendición tan grande. Pero en el mismo contexto bíblico vemos que salió un cuervo, y el cuervo tampoco volvió. Llegó un momento que la paloma no volvió y llegó un momento que el cuervo no volvió. Entonces quiere decir que estos dos poderes, ¿no?, aquí en la tierra por ahora están actuando. Está actuando el poder de Dios, que va a ser el vencedor, eso no hay ninguna duda, ¿no? Porque esta historia termina bien para el pueblo del Señor y esta historia obviamente termina con el triunfo de nuestro Cristo victorioso. Pero a la vez tenemos, en este tiempo que nos toca vivir, en este peregrinaje sobre la tierra, distintas incursiones del enemigo en donde querrá ponernos tropiezo para que no alcancemos la meta. Ahora, fíjense, hermanos míos, es muy importante que al ver la vida de Abraham, nosotros podamos observar, primeramente como centro del mensaje, que ya compartimos en esta mañana y yo quisiera trasladarle a ustedes hoy también, un evento muy importante, que fue cuando en este peregrinaje de Abraham, él se siente con una falta, ¿verdad? Porque el Señor comenzó a darle promesas de lo que iba a hacer con él en el futuro. Le empezó a hablar de su descendencia, bueno, le empezó a darle promesas, pero maravillosas, y de lo que iba a hacer con él. Entonces, en un momento Abraham le dice, Señor, pero no tengo hijo. Y si estoy sin hijo, ¿quién va a tener que heredar de mi casa mi mayordomo, como era costumbre en aquellos días? Bueno, el hecho es que el Señor dijo, no, estás equivocado, vas a tener un hijo. De hecho, contra natura, porque era imposible ya a la edad, siendo anciano él y siendo también anciana la mujer, estéril también, gloria a Dios, imagínense, estéril anciana, o sea, imposible, ¿no? Sin embargo, puede concebir un hijo, puede finalmente tener el hijo de la promesa. Estamos hablando del hijo de Abraham, Isaac. Entonces, la palabra del Señor se cumple, ¿verdad? La palabra del Señor se cumple. Pero hubo un tiempo en donde el Señor le da la palabra a Abraham hasta el cumplimiento de esa palabra. Ese tiempo es un tiempo muy especial, porque es un tiempo en donde de alguna manera, el rey de Sodoma, el cuervo, el enemigo de nuestra alma, ¿verdad?, para que se entienda, va a intentar seducirnos a que nosotros hagamos algo para ayudar un poquito al Señor.
Y esto es bien tremendo, hermano. Bien tremendo porque uno de las situaciones en donde justamente por esa situación muchas veces nosotros como creyentes en Cristo Jesús fracasamos o caemos o nos quedamos en el camino, es porque no sabemos esperar en el Señor. Y el Señor constantemente va generando situaciones a nuestro alrededor para que aprendamos a esperar, pero a esperar con confianza. Porque la promesa se le es dada a Abraham. Abraham la recibe, gloria a Dios. Nada más ni nada menos que el Señor le habló a Abraham. Ahora, el tiempo pasaba. El tiempo pasaba, entonces en aquel momento Sara, su mujer, ¿no?, ofrece un plan alternativo para, digamos, como para darle una ayudita al Señor, darle una manita al Señor, como si él la necesitara. Entonces, fíjense que en aquel momento, conforme a la costumbre de aquellos días, entonces ella habla con su esposo y le dice: yo te voy a entregar a mi sierva, una egipcia que está aquí en la casa y que me sirve a mí, llegate a ella y que ella pueda concebir un hijo. Y de esa manera podré tener yo un heredero en casa. Entonces finalmente esto lo ponen en práctica y así ocurre, ¿verdad? Y ahí es donde justamente esta mujer, la egipcia, Agar, concibe este hijo. Ahora, fíjense, miren qué tremendo, porque hay algo aquí que tenemos que mencionar y tenemos que destacar. Mire, el Señor muchas veces hace planes en nuestra vida y son planes a largo plazo, o al menos a nosotros nos parece a largo plazo. Tengamos en cuenta que nuestro Dios es eterno, entonces Él no está sujeto a tiempo. Entonces, obviamente que para Él, lo que para nosotros a lo mejor es mucho tiempo, para Él no es nada. De hecho, dice la Biblia, ¿no?, que 1000 años son como un día. Entonces 1000 años son para nosotros, un día para el Señor. Miren la diferencia que tenemos entre un tiempo y el otro, gloria a Dios. Y de hecho cabe destacar que Él no tiene tiempo, porque es eterno y vive en la eternidad, en donde no hay tiempo. Entonces, yo creo que es la clave que nosotros debemos entender, que esta cuestión del tiempo a nosotros nos puede jugar una mala pasada. Porque si nosotros analizamos, ¿no?, yo creo que todos de alguna manera tenemos memoria y sabemos cuando hemos metido la pata, sabemos cuando, ¿no?, en Cristo estoy hablando, sabemos cuando hemos metido la pata, cuando hemos sido impacientes, cuando actuamos y no deberíamos haber actuado. Y justamente si vemos la razón por la cual actuamos o hicimos lo que hicimos, vamos a ver involucrado allí el tiempo. Es tremendo. Fíjese el ejemplo de Saúl. Saúl dice que estaba esperando al profeta Samuel, quien era el encargado y autorizado para ofrecer sacrificio, y Samuel se retrasaba y no venía. Por otro lado, dice que Saúl veía que la gente se impacientaba y que se le empezaba a ir, se le empezaba a desertar. Entonces dijo: no, yo algo tengo que hacer. Como decimos vos y yo a veces, ¿no? Algo tengo que hacer. Y fue y ofreció los holocaustos él. Y no estaba autorizado para hacerlo. En ese momento aparece Samuel y Samuel dice: ¿qué hiciste? Y le dijo: locamente has hecho. Mire qué tremendo, locamente has hecho. O sea, Samuel conocía el principio de esperar en el Señor y no intervenir en algo en donde nosotros no fuimos llamados a intervenir. Y justamente sabemos que Saúl termina siendo desechado por el Señor. Ay, Señor, esto es bien tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, pastor, pero queda tranquilo porque ahora Dios no desecha a nadie. Totalmente, totalmente. Pero hay consecuencias. Cuando nosotros intentamos, a veces lo llevamos adelante, el hecho de querer ayudar al Señor, eso trae consecuencias. Fíjense, hermanos míos, qué importante es poder comprender, por ejemplo, hoy que las noticias llegan a nuestra vida y nos muestran las dificultades y los problemas que se están desatando en Israel hoy, ¿verdad? Este conflicto bélico que se ha llegado a un punto culmine, allí la cosa está bastante grave entre palestinos e israelíes. Fíjese que mire qué tremendo. Esto hoy podemos ver este conflicto y se lo podemos atribuir, de hecho es lo que justamente lo que se expone, ¿no? O sea, lo que se está diciendo. El conflicto en sí es por la tierra, ¿verdad? Están allí peleando por un territorio, por una tierra. Hay quienes dicen esto es mío y otros dicen no, esto es mío. Entonces allí está el conflicto y allí un conflicto que lleva mucho tiempo. Pero ese tiempo es de los días de Abraham. Porque mire qué tremendo, mire qué tremendo. Fíjense, nosotros sabemos que por un lado tenemos el pueblo israelí y por otro lado tenemos el pueblo de Palestina. Gloria a Dios.
Entonces, el problema sobre la tierra en sí, si bien se está remontando durante mucho tiempo, llega a su momento máximo en donde se reconoce al Estado de Israel como un Estado, que eso fue en el año 1948. Entonces, a partir de ese momento, allí se establecen los límites del territorio y bueno, allí empiezan los conflictos, ¿no? Unos conflictos que se presentan de manera complicada. Y Palestina no fue reconocida como Estado. Ahora, observemos algo. Este problema se originó en los días de Abraham, cuando el Señor tenía preparado una promesa para Abraham a través de su hijo Isaac, que finalmente llegó cuando se cumplió el tiempo. Finalmente la promesa se cumplió. Pero antes que eso, hubo una intervención ahí de parte de Abraham y su mujer que no tendría que haber ocurrido. Sin embargo, ellos lo hicieron, lo llevaron adelante. Y allí aparece este otro hijo que lo conocemos con el nombre de Ismael. Ahora, fíjense, miren, lo interesante de esto es que hoy día hay dos religiones allí en puja, o tal vez tres, pero digamos que vamos a referirnos al pueblo de Israel y a Palestina. Por un lado tenemos el judaísmo y por otro lado tenemos a los musulmanes. Entonces, fíjense, para los musulmanes, el hijo de la promesa es el primogénito. ¿A quién se está haciendo referencia? El primogénito de Abraham fue Ismael, no fue con Sara, obviamente que no, fue con la egipcia, pero fue el primogénito. Entonces, fíjense que en el Corán, el profeta Mahoma, que es el profeta que ellos reconocen como tal, ¿verdad? Él expone justamente esto, que el hijo de la promesa no es Isaac, sino que es Ismael. Y de allí parte el conflicto. Luego, obviamente, los tiempos, las generaciones fueron transcurriendo, hubo otras situaciones que se van sumando, otra problemática que esta vez se está agrandando, hay problemas por los territorios. Bueno, usted ya sabe y algo conoce de la historia. El hecho es que el origen lo tenemos acá. Y nosotros es importante que veamos el origen de cómo comenzó tal vez el conflicto que podamos llegar a tener hoy día. Eso por un lado. Por otro lado vemos, hermano mío, que a las claras en este ejemplo nosotros podemos observar que el Señor no necesita ayuda. Y nosotros en muchas oportunidades cometemos el mismo error que cometió Abraham con su mujer Sara, de darle intervención, ¿no?, a sus propios planes y obviamente que ellos anhelaban tener un hijo. Ese hijo no llegaba, bueno, entonces se impacientaron. La pregunta sería para nosotros hoy, si muchas veces no nos impacientamos nosotros frente a una promesa recibida de parte del Señor y decimos no, pero entonces si no se cumple lo que Dios me dijo o no está pasando lo que creo que tiene que pasar, es porque yo tengo que hacer algo. Y es ahí donde está nuestra intervención y es ahí donde justamente nos equivocamos y nos equivocamos fiero. Y cuando nos equivocamos, eso se traslada. Fíjense que esta decisión que tomó justamente Abraham con Sara, su mujer, se traslada hasta hoy. Se traslada hasta hoy. El conflicto que vemos hoy entre palestinos y israelíes tiene su origen acá, en los días de Abraham. Entonces, mire qué tremendo. Por un lado, el Señor con nosotros tiene planes a largo plazo. Y el enemigo también traza dificultades a largo plazo, para que suframos justamente las consecuencias que tiene el hecho de tomar el toro por las astas nosotros, de querer arreglar nosotros solos. Nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a depender de Él, a buscar su ayuda, a siempre depender de Dios, siempre buscar esa ayuda y humildemente recibir esa ayuda y saber esperar en Él, con la confianza, ¿no?, que realmente se merece nuestro Dios, de que nosotros jamás vamos a ser defraudados por Él. Nunca, gloria a Dios. Ahora observemos lo que dice la palabra del Señor. Mira, acompáñeme. A grandes rasgos es lo que vimos en esta mañana, ¿no?, en nuestra reunión presencial al aire libre allí en Batán. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, gloria a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 15, esta es la promesa de Dios a Abraham sobre un hijo. Allí vemos en el capítulo 16, ¿no es cierto? Gloria a Dios. En medio entre el capítulo 15, antes de la llegada al 16, vemos el pacto que se establece, ¿no es cierto?, en aquel momento. Ahora, fíjense, gloria a Dios. Dice
La palabra de Dios. Mire, acompáñeme. Gracias, Jesús. Aleluya. Y esto categórico, ¿eh? Génesis capítulo 17, versículo, gloria a Dios. A ver, acompáñeme. 16. O 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Esto es princesa, eso significa Sara. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Claro, esta promesa sonaba tan imposible, gloria a Dios. Entonces dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Mira qué interesante esto. ¿Qué dijo Abraham? Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. Aquí vemos a las claras cómo el Señor tiene planes a largo plazo. En cuanto a Ismael, también te he oído. Mire, gloria a Dios. Y aquí le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación grande. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Gloria a Dios. Mire, qué tremendo, por favor. Entonces, mire, yo creo que en aquel día justamente Abraham se circuncida a su hijo Ismael, a todos sus siervos, como señal de ese pacto. Ahora, es importante que nosotros veamos cómo el Señor lo escuchó a Abraham. Lo escuchó y si bien, obviamente, Ismael ocupaba un lugar importante en su corazón porque era su hijo, ¿verdad? Pero la promesa recaía sobre Isaac, porque lo que Dios había prometido aún no se había cumplido, pero finalmente se cumpliría. Entonces, lo otro era una intervención de él, ¿verdad? Sin embargo, obviamente, había un lazo de sangre allí, había amor de padre hacia hijo, obviamente, gloria a Dios. Había un lazo, ¿no es cierto?, entre padre e hijo. Y como le preocupaba a Abraham, Abraham le habla al Señor sobre Ismael y le dice: Señor, tenelo en cuenta. Entonces, y las palabras correctas, diría, gloria a Dios. A ver dónde está. Versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces, en cuanto a Ismael, versículo 20, también te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar. Entonces, por un lado, vemos que en lo natural el primogénito que aparece es Ismael. Pero en el versículo 20 hay una clave, porque dice: en cuanto a Ismael, cuando ya había hablado de Isaac, aunque Isaac todavía no había llegado, ya estaba en el corazón de Dios, también te he oído. Entonces, fíjense, la primera vez que Dios oye a Abraham es cuando le reclama un hijo. Luego aparece esta intervención de Sarai, su mujer, y finalmente él accede y puede concebir con la sierva egipcia a Ismael. Pero, entonces aquí vemos que, porque fíjense, ¿qué dicen los musulmanes y qué relata el Corán con respecto a esto? Desconoce la primogenitura de Isaac y pone como primogénito a Ismael. Por un lado, en lo natural, así parece que fue, gloria a Dios, porque el primero que nació fue justamente Ismael. Pero no con Sara, sino con una egipcia, y aquí estaba la mezcla que el Señor abomina. Entonces, cuando lo oye por primera vez el Señor a Abraham, que Abraham le dice: no tengo hijo, ahí la respuesta ya comenzó a marchar, en cuanto a que el Señor iba a bendecir a Abraham con un hijo, y ese hijo finalmente iba a ser Isaac. Así lo fue. Y esto, hoy estamos aquí, gloria a Dios, por esa descendencia. Pero observemos algo. Aquello que Sara y él llevaron adelante para
entre comillas, ayudar a Dios. Obviamente que todos somos conscientes de que no podemos ayudar a Dios, pero a veces cometemos ciertas imprudencias, como justamente llevó adelante Sara y su esposo, en donde intervinieron donde no tenían que haber intervenido. ¿Sabe cuántas veces nosotros intervenimos donde no tenemos que intervenir? Es muy importante esto, es muy importante. Mire, yo recuerdo una oportunidad, gloria a Dios, bueno, en realidad varias oportunidades, porque a veces nosotros somos algo testadura, diría mi abuelo, y muchas veces no entendemos, ¿no? Y queremos meter la cuchara a nosotros, queremos ir y hacer, y terminamos haciendo lío, gloria a Dios. Pero hay momentos en donde no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Y nosotros siempre tenemos que comprender cuál fue la última palabra que Dios nos ha dado. Es muy importante entender esto. Si Dios te habló y te dijo, bueno, ¿es por acá? Bueno, es por aquí. Si Dios no te volvió a hablar y te dijo, salí de donde te mandé y te expone otro camino, no te muevas. Miremos el caso de Ruth. ¿Recuerdan la historia de Ruth? ¿No? Lo podemos encontrar en el libro que lleva su mismo nombre, el libro de Ruth. Allí vemos que Ruth era una moabita, que en el fondo de su corazón ella sabía que era una bendición poder pertenecer al pueblo de Dios, aunque ella no pertenecía, ella era moabita. Sin embargo, dice que se casó con un hijo de Noemí. Un hijo de Noemí era un hebreo. Entonces, al casarse con uno de los hijos de Noemí, ella forma parte del pueblo del Señor. Entonces, finalmente, alcanza esta meta que ella tenía en su corazón, de poder pertenecer al pueblo de Dios. Usted conoce la historia, sabe que su esposo se murió, juntamente con su padre y con su hermano, y quedaron solas. Bueno, usted ya conoce la historia, no la vamos a repetir hoy, a la historia de Ruth. Pero la determinación que ella tomó, y confiamos con todo nuestro corazón que fue guiada por Dios, ¿verdad? Porque vemos cómo terminó. Nosotros tenemos la ventaja de que hoy tenemos toda la historia completa aquí, ¿no? Y nosotros no tenemos la historia completa de nuestra vida, pero sí la de Ruth. Vemos cómo terminó Ruth, y Ruth terminó bendecida. ¿Pero por qué razón terminó bendecida? Porque ella, fíjese, en aquel momento cuando se muere su esposo, ¿qué habrá sentido? Ha dicho, pero al final lo habrá pensado, ¿no? Aunque no retrocedió, pero en algún momento habrá pensado, dice, pero si yo decidí bien, yo dije, bueno, yo me voy a casar con este hombre que es hebreo, voy a pertenecer al pueblo de Dios porque mi bendición está en ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, fracasó. Lo podemos ver de esa manera. Lo podemos ver de esa manera porque finalmente su esposo murió y ella quedó viuda. Sin embargo, la decisión que ella tomó en un principio de pertenecer al pueblo de Dios, ella no flaqueó en esa decisión. Porque cuando Noemí quiere regresar a Belén, de la tierra donde nunca tenía que haber salido, ella le dice a Noemí que la va a acompañar. Y le dice algo interesante, le dice, tu pueblo será mi pueblo. Y obviamente la frase se completa, tu Dios será mi Dios. Pero tu pueblo será mi pueblo. Entonces, aquello que ya el mismo Señor había puesto en su corazón, en el corazón de esta mujer, de pertenecer al pueblo de Dios, y que finalmente fracasó en el primer intento, ella no se dio por vencida. ¿Por qué? Porque en su corazón ya estaba establecido por Dios esto. Trasladando estas historias a nuestros días, hay momentos en donde el Señor nos traza un camino a vos y a mí, una dirección, ¿verdad? Y no sé, tomemos como ejemplo, bueno, Señor, ¿qué querés hacer con mi vida? Bueno, yo te quiero en esta ciudad, te quiero acá, establecido donde yo te llevé, bárbaro. Te quiero en esta iglesia, te quiero bajo esta cobertura y tengo este plan contigo. En el camino van ocurriendo ciertas situaciones en nuestra vida que querrán hacernos dudar. ¿De qué? De aquello que el Señor nos marcó. Fíjense, hermanos míos, el Señor no cambia de planes cada rato. El Señor establece un plan para nuestra vida, lo traza muchas veces hasta a largo plazo, porque no solamente tiene cumplimiento en nuestra vida, sino que en nuestra descendencia, como lo veíamos hoy a través de las Escrituras, y esos planes se extienden en el tiempo. Y nosotros tenemos un problema con el tiempo, porque justamente el tiempo muchas veces es como que nos juega una mala pasada, porque pensamos que ya no nos queda tiempo, entonces tenemos que actuar y algo tenemos que hacer. Hermano mío, y paralelamente a esto, el enemigo pretende confundir nuestra vida. Pretende confundir nuestra vida. Mire, hermano, nosotros debemos avanzar conforme a lo que Dios nos dice. ¿Amén? Teniendo en cuenta que el Señor no cambia todos los días. Por eso hay tanta gente dando vueltas. No se establece en ningún lugar, no se establece en ninguna iglesia,
no puede obedecer la voz de su pastor porque no reconoce pastor. Hoy reconoce a fulano, mañana a mengano, pasado a sutano. Entonces, hay confusión en su vida. Hay confusión en su vida. Entonces, tenemos que comprender que el Señor establece un camino. Yo recuerdo que llegué a la iglesia, gloria a Dios, y fue tremendo, fue una experiencia, porque yo no sé qué cara tendría, porque en definitiva yo no dije nada, pero el pastor del lugar que me recibe, ¿no?, me da la bienvenida y medio como que se quedó ahí, ¿no? No sé qué habrá visto mi semblante o que, porque decir la verdad no dije nada, pero el hecho es que me dijo, bueno, yo soy el pastor de este lugar, ¿vio? Así que, bienvenido. Y yo dije, bueno, Señor, gloria a Dios, acá estoy. Y después empezaron a ocurrir una serie de cambios raros, ¿no? Gloria a Dios, en donde no, pero siempre tuve en cuenta algo, que el Señor había marcado el camino. Al poquito tiempo la duda empezó a caminar en mi corazón. Y fue bien tremendo porque en ese mar de dudas yo pensé en tomar otro camino. Obviamente mi camino, mi decisión. Y recuerdo que en esa tarde, jamás voy a olvidar esa tarde, en donde recuerdo que me involucraron rápidamente en el servicio del Señor. Y uno de los servicios que yo llevaba adelante en la iglesia, en el culto propiamente dicho, era manejar el tema del sonido, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces yo estaba sentado en una mesita parecida a esta, con la consola allí, el sonido, demás, la musicalización y demás. Y recuerdo que el Espíritu Santo me habló y fue una de las primeras veces que escuché con mucha fuerza y muy profundamente la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habrá visto mi confusión de aquellos días y me dijo, lo que vas a aprender aquí no lo vas a aprender en ningún lado. Y en lo natural, claro, yo veía muchas situaciones que no me cerraban, cosas que no iban, claro, no iban de acuerdo a mi pensamiento, no al pensamiento de Dios. Entonces yo decía, bueno, esto así no funciona, esto no es así. Yo tengo esta forma de pensar, yo lo veo de esta manera. Y el Señor dictaminó de otra manera. Entonces es muy importante que nosotros escuchemos la voz de Dios cuando el Señor nos establece, cuando el Señor nos marca un camino, cuando nos da una promesa. Mira lo que pasó con Abraham. El Señor le dijo, vas a tener un hijo. No, pero soy viejo. Mi esposa es estéril y es vieja. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque se rió Sara, pero se rió Abraham también. Entonces, fíjense que esto es una clara demostración de incredulidad frente a la promesa de Dios. Y el Señor le dijo, yo te voy a dar lo prometido. Y lo cumplió. Pero en el tiempo de espera, pero fueron 25 años, pastor. Claro, gloria a Dios. Hoy yo le he contado a los hermanos que cuando el Señor nos habla, ¿no?, sobre venir a esta tierra de Mar del Plata a servirle, desde el momento en que nos habló hasta el momento en que pisamos esta tierra pasaron 12 años. Gracias a Dios que no pasaron 25 como Abraham. Pasaron 12, pero 12 son 12, hermano. Y 12, en esos 12 años ocurrieron tantas cosas que uno puede llegar hasta perder la visión. Puede llegar a perder la visión si no está atento a lo que Dios dijo en su momento. Entonces, es muy importante que nosotros permanezcamos en la visión que Dios nos da, permanezcamos en el camino que Él trace, y no por nuestros propios pensamientos o por las lecturas que nosotros hacemos con ojos de Egipto, ojos del mundo, ojos que teníamos antes, la lectura que a veces hacemos con nuestra manera de pensar que teníamos antes. Entonces debemos renovar nuestra manera de pensar. El espíritu de nuestra mente se tiene que renovar. No podemos seguir pensando y actuando como lo hacíamos cuando estábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza. Este es un camino nuevo, es un camino vivo, es un camino glorioso, pero es distinto al que recorríamos antes. Entonces, si nosotros seguimos actuando como actuamos antes, y difícilmente vayamos a encontrar con la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Y permítame decirle, hermano amado, que nosotros necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos su ayuda. Sin Él no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces, observemos algo. La decisión que tomó Abraham con Sara trajo problemas hasta hoy. Ay, Dios mío. ¿Cuántos años han pasado? Unos cuantos, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, fíjense qué tremendo. Porque desde los días de Abraham, hoy tenemos un conflicto. Un conflicto en donde está muriendo mucha gente. Ay, gloria a Dios. Entonces, donde hay una gran confusión y donde el enemigo aprovecha todo esto.
Entonces tenemos que observar nosotros, hermanos queridos, y encontrar y hacer nuestra la sabiduría que nos extiende la palabra del Señor. Mira, acompáñeme, glorioso. El capítulo 18, gracias Señor, encontramos la promesa del nacimiento de Isaac. Gloria a Dios. Mire, entonces, fíjense, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es interesante esto, versículo 14. ¿Hay para Dios algo difícil? Por supuesto que no. Entonces Sara obviamente negó diciendo, no, yo no me reí. Y el Señor dijo, sí, te has reído. Avanzamos un instante y el versículo 16 en adelante es donde Abraham intercede por Sodoma. Y mire qué tremendo. Versículo 17 dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y esto nos está trasladando mensaje también a nosotros. Porque mire, cuando nosotros nos encaminamos en la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque finalmente, después que escucharon la voz del Señor, obviamente después que ya la cosa se había complicado porque ya estaba Ismael en el medio, pero luego que escuchan la voz del Señor y Abraham comienza este camino de fe, este camino sabiendo cómo el Señor lo había trazado, dice que ninguna cosa le encubría el Señor de lo que iba a hacer Abraham. Y esto es interesante porque si nosotros trasladamos esta palabra a nuestros días, cuando nosotros caminamos en la perfecta voluntad de Dios, aunque no entendamos algunas cosas, aunque el enemigo quiera sembrar duda en nuestro corazón, aunque haya algunas controversias, lo que Dios dijo es lo que Dios dijo y eso es lo que hemos recibido y allá vamos. No importa lo que pensemos, no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa los ejemplos que hasta creemos ver. Porque a veces, hermano, yo no sé si a usted le pasó, pero en muchas oportunidades a veces vemos algunos ejemplos que los comparamos con nuestra vida y muchas veces son imaginaciones de nuestro corazón. A veces nosotros vemos en algunos ejemplos o en algunas personas lo que queremos ver, no lo que la realidad de lo que están viviendo. Entonces, ¿por qué está ese refrán dando vuelta por allí de tanto en tanto? Lo recordamos que dice, todo lo que brilla no es oro. Muchas veces, hermano mío, vemos nosotros brillar muchas cosas, pero no necesariamente estamos frente a la presencia de un oro puro. Entonces, el que tenga entendimiento entienda en esta noche lo que el Señor quiere trasladar y sembrar en la buena tierra de sus corazones. Y esta buena semilla. Mire, esto vivió Abraham. Si nosotros nos trasladamos a Isaac, ese hijo que finalmente llegó y creció y se desarrolló, en un momento Isaac tuvo un desafío de fe. En ese desafío de fe, él vivía en Gerar. Y en Gerar la cosa estaba complicada, había hambre, ¿no? Había hambre, había necesidades. Entonces, obviamente, él en lo natural dijo, bueno, yo si me quedo acá voy a perecer, más vale me voy. El Señor le dice, no te vayas. No te vayas, no te muevas de este lugar. Aunque tus ojos te muestren que te tenés que ir, que algo tenés que hacer, casi incurre en el mismo error que su padre, ¿no? Fíjense, con Sara ayudaron a Dios a ver si podían ayudarlo y todo salió mal. Y tenemos consecuencias hasta hoy. Isaac, gracias al Señor, a su amor y su misericordia, se quedó en Gerar, conforme a la palabra del Señor. Y dice la Biblia que ese año este hombre sembró en esa tierra. Aunque en lo natural era una tierra que no merecía ninguna siembra porque estaba en necesidad, en escasez. Sin embargo, sembró en esa tierra y dice que cosechó una cosecha súper abundante. Y dice que se enriqueció y hasta llegó a ser muy poderoso. Entonces, mire qué tremendo. Mire cómo el Señor, hermano, puede cambiar cualquier situación. Y vuelve a escena, entra en escena la pregunta,
¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Para el Señor no hay nada difícil. Entonces muchas veces cuando nuestro pensamiento comienza, ¿no?, a viajar y vemos las cosas en lo natural y nos vemos y nos encontramos muchas veces cercados, imposibilitados, tal vez con angustia en nuestro corazón porque las situaciones no se dan, o esto, aquello, lo otro, no tomemos decisiones apresuradas, seamos sabios, sometámonos al Señor. Y este mensaje se viene trasladando en distintos personajes. Lo estamos viendo en este momento en Isaac, el hijo de Abraham. Lo vemos en Abraham. Lo vimos en Agar, en la sierva egipcia. Porque dice que había contienda, ¿no? Como lo hay hoy, ¿no es cierto?, entre estos dos pueblos. Había contienda entre Sara y esta sierva egipcia. Entonces llegó un momento en que Agar se sentía tan mal que se fue. Y en el camino del desierto que ya estaba recorriendo, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: tenés que regresar y ponerte sumisa bajo las órdenes de Sara. Mire qué tremendo. Entonces ella finalmente regresó. Y entonces, pero viéndolo naturalmente, entre comillas, ¿por qué razón el Señor la envió nuevamente? ¿No? ¿Por qué tenía que ir a sufrir o a padecer algo que ella no quería o no estaba dispuesta a seguir viviendo? Y porque el Señor había comenzado una obra en todo esto, y esa obra se tenía que terminar. Y hay momentos en que nosotros nos escapamos, en definitiva, de la rueda del alfarero, o nos bajamos aún vivos de la cruz del Calvario, y queremos intervenir nosotros frente a circunstancias en las cuales no tenemos que intervenir. Dejemos que Dios obre. Seamos sabios, esperemos en Él. No hay nadie sobre esta tierra que no haya esperado en Dios y que haya sido avergonzado. Al contrario, el Señor lo bendijo. Acompáñeme, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire, analicemos esto un instante. Analicemos esto un instante. El Señor decía: yo sé que Abraham va a trasladar esta bendición a sus hijos y a su descendencia. Mire qué interesante. Entonces, ¿cómo lo veía, ¿no? Lo veía el Señor a Abraham? Lo veía como un padre responsable. Responsable en cuanto a transmitir su experiencia, su vivencia y lo que él vivió con el Señor. Entonces, hoy vos y yo somos creyentes en Cristo Jesús. Y también como Abraham tenemos una responsabilidad. Y el Señor espera ver en nosotros la misma actitud que vio en Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Es muy importante lo que traslademos a nuestros hijos, que sigan en el camino del Señor. Es muy importante lo que le traslademos a nuestros nietos. Ahora, esto es parte de las funciones que tenemos que cumplir. Fíjense, hermano mío, que ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Isaac. Y en Isaac vio luego la descendencia, que como la multitud, sumado también a la aparición de Ismael. Entonces, el Señor le dice: vas a ser padre de multitudes. Y en lo natural había dos. ¿Será una multitud dos? No, pero a largo plazo eso se transformó en una multitud. Entonces, hay promesas que Dios nos da, que nosotros solamente con nuestra vista tan corta vemos a nuestro alrededor, pero el Señor las extiende en el tiempo. Entonces, yo hay veces, ¿no?, que meditando sobre esto, a veces pienso, ¿no?, a veces los observo a mis hijos y digo: Señor, qué tremendo, ¿qué vas a hacer con estos muchachos, ¿no? Gloria a Dios. Ya llegó nuestro primer nieto, gracias a Dios, y a veces lo observo, ¿no? Y se me cae la baba, así como todo abuelo, ¿no?, cuando vemos las monerías de los chiquitos, gloria a Dios. Pero más allá de eso, muchas veces pienso: Señor, tú lo enviaste. ¿Cuál será el plan que tenés con esta criatura? Y con los otros que vendrán. ¿Y qué será de ese futuro? En donde a lo mejor, como le pasó a Abraham no lo vio. Ay, gloria a Dios. Porque terminó su ciclo sobre esta tierra y el Señor lo llamó a su presencia.
Pero por eso dice que, mira, acompáñame al libro de Hebreos. Veamos algo interesante acá. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 11. Este es un capítulo de oro de la Biblia, ¿no? Un tesoro, la fe. Gloria a Dios. Veamos a partir del versículo 8, porque se mencionan algunos héroes de la fe, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac. Y Jacob, coheredero de la misma promesa. Gloria a Dios. Fíjese qué tremendo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire qué tremendo esto, gloria a Dios. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, hermano, mire qué interesante esto, ¿no? Qué interesante es poder comprender que hay planes a largo plazo. ¿Pero de qué sirve, pastor, que en esta tierra no veamos concretado alguno de esos planes? Es una pregunta interesante, gloria a Dios. Sin embargo, tenemos que prepararnos para una circunstancia como esta. Porque sabemos que la buena obra que el Señor ha comenzado en nuestra vida, por ejemplo, mire, tal vez vos sos el primer creyente en la familia, ¿no? El primer creyente en la familia y luego formaste tu familia, luego tuviste hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Esa semilla bendecida por Dios se trasladó a tus hijos, de tus hijos se trasladaron a tus nietos y de tus nietos a tus bisnietos. Entonces, mire cómo el Señor transforma todo. De una familia que a lo mejor no adoraba al Señor, saca o guarda un remanente y bendice esa semilla y esa semilla se traslada. Entonces no todo muere en esa semilla, sino que se sigue trasladando. No estamos hablando de ver completado nuestros sueños terrenales. Ay, yo no pude ser abogado, quiero que mi hijo sea abogado. Quiero la chapa en la puerta que diga abogado, ¿no? Y ver mi apellido ahí. No. Esas metas terrenales, de esas no estamos hablando. Sino que estamos comprendiendo que el Señor bendice y la bendición de Dios viene a través de la semilla. O viene en forma de semilla la bendición. Entonces nuestra semilla fue bendecida, nuestra simiente fue bendecida. Nuestros hijos son bendecidos, nuestros nietos son bendecidos, y así sucesivamente. Y el plan que comenzó el Señor en un momento con uno se va trasladando. Lo mismo pasó con Noé. A través de Noé el Señor le dio la oportunidad a una nueva generación. Entonces vemos, hermano mío, que es muy importante que nosotros también dejemos que el Señor trace planes a largo plazo y no estemos preguntándonos pero entonces, pero no sé cuánto tiempo me va a quedar, ya tengo 60, ya tengo 70 y no sé. No, usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese por ser sabio, seguir la dirección del Señor, no moverse por su propio entendimiento, ser guiado por el Señor siempre, teniendo en cuenta que lo que Dios promete, aunque todo se vea negro, Él lo va a cumplir. Sabiendo que cuando el Señor traza una dirección, no anda cambiando los planes todos los días. No, sino que traza una dirección firme. Fíjese qué importante, yo creo que Abraham en su interior, en un momento escuchó a Dios y le dijo, vas a ser padre de muchedumbres. Imagínese, ya era avanzada. Le costaba creer que tenía un hijo, pero cuando lo tuvo dijo, me parece que acá está la bendición, ¿no? Y tuvo otros, gloria a Dios, ¿no? Pero no una muchedumbre. Entonces, ¿qué podemos decir sobre Abraham? ¿Que no se cumplió la palabra del Señor? No, porque nosotros estamos aquí hoy, ¿verdad? Y la descendencia de Abraham es innumerable. Entonces, hermano, mire qué tremendo, ¿no? Aún desde los días de Ismael, la descendencia de Ismael es también innumerable, porque el Señor dijo, voy a ser un pueblo grande.
Y también lo hizo, gloria a Dios. Y si no, veo cómo sale un montón de misiles del otro lado también. Ay, 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 por favor. Ahora, el tema de los misiles y el tema del conflicto bélico son las consecuencias de una mala decisión que tomó uno. Entonces, uno tomó una mala decisión y contaminó la semilla. Uno toma una buena decisión y bendice toda la semilla. Es muy importante esto, hermano. Ay, Señor amado. Cerramos con esto. Miren, gloria a Dios. Porque lo que esto dicen... ¿Cómo que dicen, pastor? Sí. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, mirando de lejos, creyéndolo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si confesamos que somos extranjeros y peregrinos, es porque estamos a las claras dando a entender con nuestra confesión que tenemos una patria, que no es sobre esta tierra, gloria, a la cual no vamos a regresar muertos. Vamos a regresar vivos, porque el creyente en Cristo Jesús no muere, sino duerme, y será despertado. Aleluya. Mire, entonces, fíjense lo que dice el versículo 14, porque estos dicen lo que confiesan que son extranjeros y peregrinos. Con lo que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, que es en esta tierra, ciertamente tenían tiempo de volver. Ay, ay, ay. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo voy a prepararles morada. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos queridos. Y muy pronto veremos esa morada. Mire, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Sin embargo, él, cuando fue probado, pasó aprobado. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Sobre esta historia, ¿no?, de aquel llamado al sacrificio de Abraham, justamente los musulmanes mencionan esto, queriendo notar que la voluntad de Dios era sacrificar a ese hijo. Esto es tremendo porque es un gravísimo error. Y fíjense que la prueba del error es que la tumba de Mahoma, allí lo vamos a encontrar. Y la tumba de Jesús está vacía, porque Él está vivo y es real. Entonces, hermano mío, gloria a Dios. Dicho esto, gloria a Dios. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y por la fe bendijo luego Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Y así continúan, gloria a Dios, así continúan cada uno de los héroes de la fe, viendo más allá y a través de ello cumpliéndose parte del plan perfecto que Dios tiene con cada uno y con su descendencia. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Tal vez haya alguien entre nosotros en esta tarde que se encuentra impaciente por los sucesos que van viviendo, las experiencias que va teniendo. A lo mejor el desánimo lo ha alcanzado, a veces la falta de victoria porque no vemos la victoria. ¿Qué habrá pensado Abraham en esos 25 años? Por favor. Si bien a las claras todo parecía imposible, pero Dios habló. Y si Dios te habló, si Dios te movilizó, Dios te guió, no va a cambiar sus planes de la noche a la mañana, de ninguna manera. No va a cambiar sus planes. Entonces, comprendamos algo, el desánimo, el desaliento, es parte de lo que tal vez Abraham vivió en esos 25 años, pero permaneció en la fe. Tomemos ese ejemplo en un día como hoy y permanezcamos en la fe, mis hermanos queridos. Lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Estás viendo a lo mejor todo lo contrario. Quédate tranquilo, tené paz en tu corazón. Seguí buscando al Señor, seguí obedeciéndole, seguí inclinándote ante Él. Deja que Él dirija tus pasos. Sé obediente donde Dios te puso. Sé sabio. El Señor ha trazado un plan, te estableció en un lugar, allí te tenés que quedar. Te estableció una iglesia, allí te tenés que quedar. Puso una cobertura sobre vos, allí te tenés que quedar. Te guste o no, es lo que Dios estableció. Y fíjense que hay principios muy importantes. Nosotros podemos elegir el lugar donde vivir, podemos elegir la cobertura que queramos, pero eso tendrá sus consecuencias. Eso
podemos compararlo con lo que hizo Sara y Abraham. Ellos escogieron, había una alternativa, buscaron a la sierva Agar, y eso trajo consecuencias negativas. Entonces no es cuestión de intervenir nosotros, sino es cuestión de esperar en fe y obedecer al Señor. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias, Señor, por esta tarde. Bendigo a tu pueblo, bendigo a toda la iglesia Refugio de Paz, a mis amados hermanos en esta tarde. Te ruego, Señor, que los guardes bajo la poderosa sangre del Cordero, que esa señal se establezca sobre sus vidas en señal de protección divina. Bendigo a todo aquel que tal vez no pertenece a la iglesia Refugio de Paz, pero nos está acompañando en esta transmisión. Que tu bendición les alcance de manera especial, Señor. Y si esta palabra halló cabida en sus corazones, que se produzca un despertar en sus vidas. Ese despertar que los lleve a una gran victoria. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos a muchas veces no interferir en los planes que tú tienes, Señor. No meternos en el medio de una situación que vamos a salir golpeados, Señor. Una situación que va a ser negativa para nuestra vida. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a guardar los tiempos. Ayúdanos a reconocer también esos tiempos y a saber que lo mejor que nos puede pasar es que se cumpla tu buen propósito en nuestra vida. Ponemos todo bajo tu dominio, todo bajo tu control y declaramos victoria, Señor. Yo bendigo a tu pueblo y sé que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu cayendo sobre cada uno de ellos, sosteniéndolos en los momentos difíciles y proyectándolos hacia una bendición muy, pero muy grande. Despierta sus oídos para escuchar la verdad de tu palabra. Despierta sus oídos espirituales, Señor amado, en el nombre de Jesús, de tal manera que todos podamos escuchar tu preciosa voz, esa voz que desciende de lo alto y alcanza nuestros corazones. Declaramos victoria, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, todos sabemos que necesitamos a Dios, pero todos nos olvidamos fácilmente de eso. Hay que darse cuenta de la necesidad que nosotros tenemos. Pero hay circunstancias difíciles en la vida, ¿verdad? En esas circunstancias difíciles, ahí es como que nos damos cuenta que nosotros necesitamos al Señor. Ahora, yo creo que usted va a coincidir conmigo en que hay otros momentos que son los momentos de felicidad, porque los hay, obviamente que los hay. Hay momentos de prosperidad, de abundancia, momentos de éxito, momentos en donde las cosas nos van bien, y ahí es donde también nosotros necesitamos de Él. Entonces lo que tenemos que recuperar es justamente darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Qué bendición la palabra que el Señor ha compartido, que el pastor a través de la palabra, obviamente el Señor nos habló. Me estoy haciendo un enrollo, Cami. Bueno, pero el Señor nos ha hablado y qué bueno es poder tomar la palabra y saber que el Señor tiene tiempos. Hay kairos de Dios en cada vida. Y qué bueno es esperar los tiempos del Señor, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Hay muchos hermanos que estuvieron comentando, que nos dejaban sus saludos. Está Ezequiel del otro lado, mandaba bendiciones. La hermana Cecilia nos saludaba y mandaba bendiciones también. Gracias, hermana, por estar del otro lado. Acá dice Cristina, yo tengo 80 y sigo esperando. Amén, pero sí, obviamente, esperamos en Dios y espera un niño, espera un anciano, espera un adulto, porque cada uno tiene sus tiempos también. Y las promesas del Señor, si el Señor dijo algo, se va a cumplir y tenemos que tener allí nuestra convicción. Hay otros mensajitos, Cami, ¿no? Amén. Acá tengo un mensajito de nuestra hermana Gaby. Nos dice, amén, Dios trazó un plan perfecto que es seguir
las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el maná de hoy. La verdad que me encantó este mensajito porque creo que es lo que hoy nos estaba hablando el pastor, ¿no? El Señor a nuestro corazón. Personalmente me encantó mucho esta palabra. Creo que nos enseña cada día algo nuevo y cada vez más la historia de Abraham. Por eso es nuestro padre también, ¿no? Y qué lindo es poder siempre revisar esta historia y ver lo que el Señor nos quiere decir. Yo creo que no hay que cansarse de esperar, ¿no? Ese tal vez es uno de los errores más graves, pero el cristiano tiene que estar preparado para esperar, porque principalmente esperamos a nuestro Señor, ¿no? Así que tenemos que transformarnos en personas pacientes, y eso es día a día, y es paciencia con todo, y el Señor nos va a ir entrenando. Tal vez nos está entrenando con cosas naturales ahora y nos está tratando nuestra paciencia para poder luego esperarlo a Él y no cansarnos, ¿no? Así que qué bueno es desarrollar esa paciencia que Dios nos da y saber que Dios siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Le mandamos un saludo al pastor Ramón, estaba del otro lado, dice: gracias pastor por la palabra de Dios que nos alimenta para seguir adelante tomado de sus manos y cumplir las promesas. Dice también Graciela: amén, doy fe de ello, donde me puso el Señor en refugio de paz. Gracias Señor, decía ella. Bueno, Cristina allí también está dejando esos comentarios. Amén. Todos nuestros hermanos allí nos hacen saber de que estuvieron del otro lado y toman la palabra del Señor. Amén. Nuestra hermana Eva nos decía: amén, vean lo que vean nuestros ojos, nuestra confianza y fe está en nuestro Dios. Me encantó ese mensajito. Cristi nos decía: edificó nuestro corazón con fe y esperanza. Qué lindo que el Señor pueda hablar a nuestras vidas y que haya sembrado esa semilla hoy, tener esa convicción de que el Señor nos habló y a partir de ahora hay que caminar cumpliendo, ¿no? Con la palabra del Señor, ¿no? Esa semilla ya está sembrada en nuestros corazones y ahora hay que ponerla por obra. Tenemos una oportunidad de poder agradar al Señor y eso es una buena oportunidad, es algo hermoso. Bueno, nos estamos yendo, pero queremos invitarte a que puedas conectarte nuevamente si tal vez no solés conectarte y justo hoy estás con nosotros. Somos la Iglesia Refugio de Paz, transmitimos desde la ciudad de Mar del Plata y estamos aquí en línea todos los martes, los jueves y los domingos a partir de las 19 horas. Así que te esperamos el martes, ¿no? Amén, te esperamos el martes. Conectate, va a ser una bendición. Yo también te dejo abrazos y corazones para mi hermana Eva, acá en la transmisión está comentando que nos dejaba sus besos, así que una Sí, pero bendición. yo estoy un poco celosa porque dice para mi hermana Cami. ¿Qué pasó, Eva? No, es que hay una conexión especial. No. Qué feo eso. No me mandó corazones. Ahora te va a mandar. No, le enviamos bendiciones a nuestras hermanas, la verdad, las queremos mucho a todas, los queremos mucho a todos porque es una bendición ser parte de esta gran familia, ¿no? Así que esperemos juntos las promesas del Señor, disfrutemos, hay que aprender a disfrutar, ¿no? Hay que aprender a disfrutar. Yo creo que Abraham, una de las cosas que aprendió fue a disfrutar a Isaac, ¿no? Ese tiempo en donde lo tuvo, lo disfrutó, pero no solo disfrutar de esta vida, así como él pudo disfrutar de Isaac, sino también encontrar ese equilibrio, ¿no? De lo que el Señor nos pida, también estar dispuesto a entregarlo, porque así lo hizo también Abraham con Isaac. Así que disfrutemos de todo lo que el Señor nos ha dado y también estemos dispuestos a entregarlo todo. Así es. Bueno, me voy contenta porque Eva dice que para las dos, para mí también. Le mandamos un abrazo a nuestra hermana y a todos aquellos que hoy estuvieron conectados, a los que no nos escribieron hoy, también los saludamos. A los hermanos anónimos, los que están del otro lado. Así es. Bueno, nos despedimos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que tengan una excelente noche. Corazón nos llena, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo.